¿Por qué Kurt Cobain modificaba las pastillas de sus guitarras? Si analizamos las guitarras que Cobain usó a lo largo de su carrera, desde las baratas Univox, las elegantes Fender e incluso las hechas a medida por luthiers, notaremos que todas compartían un mismo detalle. Todas tenían humbuckers instalados en el puente. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra el prototipo hecho por el propio Cobain para que Fender construyera su guitarra personalizada Hackstang, donde Kurt solicitara que la guitarra llevara un humbucker Seymour Duncan en el puente. Ahora, ¿por qué Cobain prefería pastillas tipo humbucker en el puente? Bueno, primero debemos saber que las pastillas de una guitarra son básicamente imanes que tienen miles de vueltas de cable fino a su alrededor, formando una bobina que genera un campo electromagnético que al recibir las vibraciones de las cuerdas captura esta señal que posteriormente será amplificada y podrá escucharse a través de los parlantes de un amplificador. Segundo, es que existen básicamente dos tipos de pastillas por su bobinado: las pastillas de bobina simple o llamadas single coil y las de doble bobina en serie llamadas humbuckers, y cada una tiene características sonoras propias. Por ejemplo, las pastillas single coil se caracterizan por el sonido brillante que brindan, lo cual es ideal para una guitarra limpia como la que usaba Cobain en canciones como Poldy o About a Girl. Sin embargo, este tipo de pastillas tienen la particularidad que generan más nivel de ruido cuando se usan con distorsión. Por eso no es del todo común usar single coils con distorsiones de alta ganancia, pues se pierde pureza en la definición de la distorsión. Por otra parte, las pastillas de tipo humbucker, si bien no tienen la brillantez de las single coils, se comportan mucho mejor con distorsiones fuertes como las que usaba Kurt Cobain. Entonces, una vez que entendimos por qué Cobain prefería usar humbuckers, debemos indicar que las modificaciones más comunes que Cobain solicitaba a su técnico de guitarra, Ernie Bailey, era reemplazar los single coils que venían de fábrica en sus Stratocasters, Mustangs, etc. por humbuckers Seymour Duncan JB o Hot Rails. Dato curioso nirvanístico: según Ernie Bailey, las guitarras en las que Cobain no solicitaba la modificación antes indicada eran ciertas guitarras Fender mexicanas que Cobain las destinaba para destruirlas al final de sus shows. Por ejemplo, la Fender negra usada y destruida al final del concierto Live and Loud en el 93. Y si bien nada está dicho en la forma de tocar un instrumento, sugerimos se considere el uso de humbuckers si el estilo de música que haces requiere distorsiones fuertes o de alta ganancia. Esperamos que el contenido de este video sea de utilidad a la comunidad, y cualquier duda o sugerencia no dudes en decírnoslo, pues estamos para ayudarte. No te olvides de dar like, comentar y compartir. Gracias.